Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bien, hoy vamos con un vídeo que es un poco especial porque, bueno, a veces entran cosas en el taller o en mi colección particular que, en fin, que tampoco tengo un proyecto para ellas interesante y entonces pues van a la caja o en fin, y entonces no me preocupo de hacer un vídeo, pero sí que es cierto que luego pues lo retomo a lo mejor y surgen una serie de ideas y me pongo a hacerlo y entonces los vídeos puede parecer que quedan un poco cojos porque no se ve el proceso desde el principio y entonces pues puede parecer que se queda un poco cojo. Este es el caso, es decir, aquí os voy a presentar una locomotora en la que ya he hecho algunas cosas. En un principio no pensaba hacer nada, pero bueno, me puse con ella. O sea, cuando el diablo no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo. Me puse con ella a ver qué era lo que salía y bueno, y ahora que está en fase de proyecto casi de terminación, pues explicaros un poquito una serie de cosas porque creo que son interesantes. Hay algunos conceptos sobre electricidad, sobre historia de las marcas, etcétera, etcétera, que pueden resultar importantes. Importantes no, interesantes. Venga, pues vamos con ello. Yo adquirí esta locomotora, la adquirí en internet, pensando en canibalizarla, que alguna pieza suya me sirviera concretamente para otro aficionado que quería reparar una locomotora Bing. La marca es Bing, la marca alemana Bing, que fabricó a principios del siglo XX, básicamente. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que esta marca, si hay una cosa por la que se caracteriza, es que tiene montones de modelos de máquinas y entonces es difícil encontrar el modelo exacto y me pasó eso, me pasó que la recibí y que efectivamente el motor era completamente diferente y entonces no me sirvió. Y entonces a la caja. Pero bueno, luego examinándola sí que me di cuenta de que era una locomotora un poco especial. Era una locomotora un poco especial. Ya tengo alguna de este tipo, pero son especiales porque son historia, ya no se fabrican así. Y vamos a ello sin más preámbulos. La locomotora era una locomotora Bing, que Bing, pues sabéis que fabricó fundamentalmente locomotoras de cuerda, luego también fabricó vapor vivo y fabricó motores eléctricos. Y dentro de los motores eléctricos, lo mismo que le ocurría a Märklin, pues hizo motores con tensión normalizada, 18 voltios de corriente alterna, 18-20 voltios de corriente alterna, pero hizo una serie de locomotoras, lo mismo que pasó con Märklin, con un palabro, en definitiva, que se llamaba Starstrom, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, perdonad los que sepáis alemán, pero bueno, quería decir en castellano alto voltaje. Es decir, eran locomotoras que funcionaban en unos voltajes muy altos en comparación pues, con los 18-20 voltios formalizados posteriormente. Entonces, en este caso concreto, según las especificaciones del fabricante, de lo que he podido ver, el funcionamiento es a 60-65 voltios de corriente alterna. Yo tengo otro modelo y funciona ya correctamente con 40-42 voltios, que creo que ya es suficiente y entonces para conservar el motor y para conservar la mecánica, pues yo las hago funcionar, como es la idea de esta locomotora, hacerlas funcionar a 42 voltios, que creo que ya está bien. Entonces, pues bueno, os la presento. Las características que presentaban estas locomotoras externamente, lógicamente, eran muy parecidas a las de 18 voltios posteriores y entonces para identificarlo, porque si no habría que mirar el motor, para identificarlo, estas locomotoras presentaban dos rayos rojos pintados en la carrocería, ¿de acuerdo? Luego tenían una serie de características en lo que era el rotor y el bobinado que ahora la explicaré. Y entonces el funcionamiento, lo que se hacía era se conectaban directamente a la red, entonces pues 110 o 220 voltios, y lo que había era un reostato, es decir, una resistencia variable que se ponía para hacerlas funcionar. Esa resistencia era variable en función de unas bombillas que se suministraban, tenían diferente resistencia en el filamento, se ponían una o dos bombillas en función del voltaje que quisiéramos hacer bajar. Si queríamos reducir la tensión a 60 voltios, etcétera, etcétera. Y luego con el reostato variable, pues se hacía funcionar la locomotora. Las habéis visto, la casa Bing las presentaba en una especie de casas transformadores de hoja de lata muy bonitas, con tal,
Y bueno, y entonces, pues claro, la locomotora evidentemente funcionaba. Märklin llegaba a funcionar hasta 110 voltios, pero claro, con el consiguiente peligro. Si eso lo hace funcionar un niño o la gente que tenía mascotas, en el momento que el gato pisaba la vía, pues salía prácticamente electrocutado. Y entonces, pues bueno, luego posteriormente se abandonó esa idea y ya digo, se normalizaron los motores a 18-20 voltios. Lo que ocurre es que, claro, que si encontráis un modelo de estos, vais sin saberlo a colocarlo en la vía, le dais 20 o 22 voltios y la locomotora es que no dice ni buenos días, es que ni se mueve. Entonces mucha gente piensa, oh, este motor está averiado. Recordad, si encontráis los dos rayos, es que esa locomotora funciona como mínimo a 40-42 voltios. Bien, y bueno, y vamos ya en concreto con la historia de esta locomotora. Como digo, iba a la caja, pero bueno, me puse con ella, visto que era Starstrom, digo, pues bueno, pues mira, voy a hacerla y bueno, y aquí paz después gloria, a ver qué es lo que va a salir. Entonces, bien, aquí tenéis el motor, como os decía, un pedazo de rotor que tiene, y luego también se nota lo que es el funcionamiento con alto voltaje. También, si veis, los hilos de los bobinados son mucho más finos que los hilos de los bobinados normales. Ahí se ve, ya digo, el tamaño y el tamaño de los hilos. Y luego aparte las escobillas, no las saco ahora, pero vamos, las escobillas son mucho más gordas, en fin, para funcionar a un voltaje más elevado. Y ya yendo al modelo este en concreto, pues os quería decir un poco lo que me ocurrió. Yo testé el modelo, lo saqué de la caja, lo testé, y al ver que estaba bien el rotor y que estaba bien la bobina, pues ya me animé a ello. Digo, vamos a ver si hacemos algo. Pero bueno, cuando fui a comprobarlo y a probarlo, pues me di cuenta que el mecanismo de inversor de marcha pues no funcionaba, no estaba bien el rodillo. Esta locomotora tiene un sistema eléctrico muy sencillo, ¿vale? O sea, es un simple bobinado, pasa la corriente por el bobinado, luego salía de la bobina, iba al rodillo inversor y del rodillo inversor ya salían los dos cables a las escobillas, que uno llevaba en una posición, llevaba la masa y el positivo, y en la otra posición llevaba el positivo y la masa, ¿vale? Pues el rodillo estaba averiado, no funcionaba de ninguna de las maneras, lo probé, imposible. Tenía, ya digo, el inversor automático y luego tenía marcha adelante y marcha atrás con esta palanca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la primera opción que barajé pues fue sustituir ese sistema por un sistema manual. Aquí lo tenéis lo que hice, es decir, hice esta pieza, el rodillo iba colocado aquí, en esta parte, lo que es, lo voy a animar un poquito para que lo veáis. El rodillo, todo lo que era el rodillo inversor iba colocado aquí, ahí debajo. La palanca de reenvío iba aquí y aquí iba una pieza móvil en el estator que era la que movía el rodillo inversor. Bien, entonces las actuaciones pasaron por hacer esta regleta, la veis aquí, una regleta de aluminio que ahora soporta lo que es el interruptor de marcha adelante, marcha atrás con 3 posiciones, luego os diré por qué, ¿vale? Con 3 posiciones, y conservamos la palanca original. Ahora os digo una de las razones por las de conservar la palanca original también. Bien, y con eso ya teníamos solucionado, evidentemente eliminado el inversor de marcha, y tenemos la marcha adelante y la marcha atrás colocada ya en la locomotora, lista para funcionar, y bueno, pues en principio va bien, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, primera actuación. Os decía, lo de conservar la palanca, pues bueno, lo que eran los juguetes antiguos, ¿verdad? De muchos años y tal, y lo que era la calidad. Entonces, la bolita de la palanca es de marfil. O sea, por eso la he querido conservar. No es plástico, es marfil y va a rosca. Entonces, por eso la he conservado. Daros cuenta que esta locomotora, pues años 20 y tantos, y la verdad que BIM fabricaba muy bien. Bien, pues ahí tenéis un poco la historia de esta locomotora en concreto, que ya de la caja, pues por lo menos la podemos tener en vía, con algunas leves modificaciones, y necesarias porque si no la locomotora no funcionaba. Entonces, bueno, ya solucionado el problema de que la locomotora funcione, pues vamos a trastear, ¿no? Y entonces, pues bueno, os dije que coloqué el interruptor de 3 posiciones. Ya lo habéis visto en otros vídeos. En un principio, pensando con el neutral, con la posición neutral, que encendiese las luces la locomotora. Esta locomotora, la veis ahora sin la tapa, la tengo quitada. Aquí está la tapa de caldera, ¿vale?
que llevaba una iluminación. Llevaba iluminación, llevaba su bombilla. Esta es la tapa de caldera, va colocada aquí, y entonces la locomotora originalmente tenía luces, ¿vale? Y bueno, y entonces a mí, pues ya que hemos modificado la locomotora y un poquito, pues por hacerla un poco especial, pues decidí colocarle un fumígeno. ¿De acuerdo? Entonces, primer problema que se me planteaba aquí, si alguna vez dais con esta locomotora, tenía una sujeción que iba a la chimenea cogida con un tornillo, tenía una pieza, que era esta pieza, que iba aquí dentro para sujetar lo que eran las piezas de los cilindros a la carcasa. Yo la quité porque si no, no podíamos poner el fumígeno, pensando en que si se me desprendía o quedaba colgandero o quedaba mal, pues hacerle alguna regleta, pero he visto que queda fija bien, bastante bien, por lo tanto no era necesario el hacer ninguna actuación en orden a asegurar la pieza de los cilindros a lo que es la caldera, ¿de acuerdo? Entonces, ya quitada esa pieza, pues quedaba hacer un agujero en la chimenea para poder introducir lo que era el fumígeno, que como siempre en este taller, pues vamos a utilizar un Seute 8, ¿de acuerdo? Pues venga, pues ahí estamos, y claro, luego surgía, que por eso os decía que el vídeo puede ser interesante, pues una serie de conceptos que podemos o nos pueden resultar muy prácticos. Evidentemente, la locomotora nos va a plantear un problema, que es que para funcionar necesita 42 voltios. Entonces, todos los accesorios, lo que son desvíos, lo que son semáforos, lo que son bombillas, etcétera, etcétera, no están preparadas para 42 voltios. Y aquí mucho menos está preparada la lámpara delantera ni el fumígeno que le vamos a colocar. El fumígeno Seute 8, según el fabricante, el rango de voltaje del fabricante es aproximadamente unos 20 voltios, ¿vale? Es alguno más, porque siempre tenemos en los picos de potencia del inversor, siempre tenemos los 25 voltios, o sea que podemos contar con que el fumígeno llegue a topes, a picos de 25 voltios. Funciona bien entre 20 y 25 voltios, ¿de acuerdo? Pero claro, tenemos una tensión del transformador de 42 voltios. Si no pusiésemos ninguna medida, pues lógicamente al poner la locomotora, al arrancarla con 42 voltios, se nos fundirían tanto la bombilla como el fumígeno. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Pues la solución son resistencias. Y bueno, y aquí pues entra un poquito lo que es la ley de Ohm para calcular el tema de qué resistencia necesito ponerle a un fumígeno de 25 voltios para funcionar con 42. Entonces, bueno, más o menos para que os hagáis una idea, esto es las fórmulas de la ley de Ohm. Entonces tenemos una caída, queremos rebajar, hemos dicho 42 voltios a 25, es una caída de 17 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo esa caída de 17 voltios y conociendo el gasto que tiene la tensión del fumígeno, que en este caso son 145 miliamperios, podemos calcular la resistencia que tenemos que ponerle al fumígeno para que no se funda. Al dividir los 17 voltios entre los 145 miliamperios pasados a amperios, que son 0,145, pues nos sale los 120, aproximadamente 120 y un poquito, 120 ohmios que necesitamos para colocar una resistencia. Luego hay otra fórmula para calcular la potencia de la resistencia, que aguante tiene que tener la resistencia, porque si ponemos una resistencia de 1/4 de vatio, se nos va a fundir. Entonces, pues bueno, el cálculo que según las leyes de Ohm serían aproximadamente unos 3 vatios que nos haría falta la resistencia, y yo, para asegurar, en este caso no pasa nada por pasarse, lo único es que la resistencia es un poquito más grande, pero vamos, en la escala 0 tenemos espacio suficiente para funcionar. Le voy a colocar dos resistencias de 120 amperios y de 5 vatios, tanto o sea, una para cada uno, para el fumígeno y para la lámpara. Aquí la tenéis. Ya digo que el inconveniente, hay varios modelos. Esta cuadrada, porcelánica, está también, aquí tengo otras. Vamos a ver. Una de estas para que os hagáis idea del tamaño, ¿vale? Esta es una resistencia de 5 vatios. La idea es colocar una resistencia a cada lado dentro pegada y ya entonces pues funcionará
funcionará el sistema. Bien, y más cosas. La locomotora llegó pelada, llegó pelada porque entre que llegó pues medio desmontada, en fin, ya digo, con el problema del inversor de marcha estropeado, y el problema era que no tenía tender, entonces hay que colocarle un tender. Y entonces aquí he pensado en un matrimonio hispano-alemán. Visto, ya sabéis, el cariño que tengo por la marca Payá, pues lo que voy a hacer es a esta locomotora colocarle un tender de Payá 987. Esta locomotora tiene el mismo sistema, bueno, el sistema que tienen muchas locomotoras, que es un reenvío de los cables de positivo y de masa a la parte trasera de la cabina. ¿Para qué? Para que de esos dos, tanto positivo como negativo, puedan tomar corriente los vagones sin necesidad de tener un patín central. Entonces, como he pensado, ya digo, en un tender de locomotora 987, pues aquí lo tenéis, ya lo tengo preparado para que lo veáis. Y un poco cuál es la idea. En el tender le coloqué un farol de cola, ¿vale? Para que funcione, y el farol de cola se excita, toma el positivo directamente, no de la vía ni de un interruptor, porque a veces he hecho un sistema de un interruptor con una pila dentro, pero en este caso, habida cuenta de que vamos a tener en la cabina, vamos a tener una toma de positivo, pues entonces con este cable tomará el positivo de la cabina de la locomotora, con lo cual se encenderá ya el farolillo, y a su vez de aquí, de este borne, que es la toma de positivo también, de aquí irá el positivo a los vagones, que en este caso creo que quedarían muy bonitos. Si veis un poco como la idea de cómo quedará la locomotora, pues le pondremos unos vagones, la idea es ponerle unos vagones litografiados de Payá 987, del primer modelo, aquellos tenía el coche cama, el coche restaurante, que son muy bonitos, con el techo blanco, y creo que, en fin, que va a quedar una locomotora muy bonita, preparada para jugarla en un circuito especial para ella. Pues no podrá mezclarse con otras, nada más que con alguna otra VIN que tenga las mismas características. Por aquí tengo una. ¿Veis? Esta locomotora, esta es otra VIN, Starkstrom. Aquí la tenéis. Si os dais cuenta, lo que os decía, veis los dos rayos rojos pintados, en fin, el mismo sistema, en fin, la locomotora esta sí que está de origen todo. Llevaba las lámparas en serie, de tal forma que si se fundía la bombilla, la locomotora dejaba de funcionar. Pero vamos, el sistema es el mismo, es decir, voltaje aproximadamente a unos 60 y tantos voltios de corriente alterna, ¿vale? Pero ya digo, con esa locomotora y esta, que son iguales, idénticas, podrán funcionar en el mismo circuito. Si no, pues no lo podremos hacer funcionar. Por ejemplo, en una vía con una locomotora 987 no podrá funcionar, porque es que ni se va a mover. Con 22 voltios ni se va a mover. Y si le metemos los 42 voltios que necesita en el mismo circuito que la 987, pues quemaremos el rotor de la locomotora 987. Bien, amigos, pues bueno, es un poquito este rollo que os he metido, pues para que conozcáis un poco la marca VIN, para que sepáis el tema de los dos rayitos. Si alguna vez os encontráis por primera vez con ellos, pues yo recuerdo que la primera vez que me encontré con ellos, de esos dos rayitos, yo pensé que eran un adorno, un dibujito, me han puesto aquí un dibujito de dos rayitos. Pues no, de dibujito nada. Quiere decir que esa locomotora funciona en alto voltaje y tiene unas características muy especiales, y en fin, y son modelos que, debido a esa normativa posterior que se dejaron de hacer por tema de seguridad, pues quizás sean más escasos y más valiosos. Pues venga, vamos entonces a lo que es el montaje. Ya os he dicho cómo va la instalación eléctrica, no tiene nada más de particular. Aquí veis que tengo una toma de positivo, este rojo, que viene del patín, tendrá su reenvío a la parte de atrás, irá a una resistencia para el fumígeno, otra resistencia para la bombilla, y con eso pues ya tendremos la instalación hecha. La palanca sí que es cierto que en fin, que tiene algunas, ¿veis? Es ahora. Tiene su aquel para hacerla funcionar, pero en fin, es el sistema que tenemos.
¿De acuerdo? Bien, pues venga amigos, voy a ver si la monto, si se me ocurre alguna cosa o me encuentro en el montaje alguna cosa específica que crea que sea de utilidad explicaros, pues lo hago, y si no, pues ya directamente pasamos a la presentación del modelo, que va a ser muy bonito el funcionamiento en vía y verla, esta locomotora recuperada de una caja y viéndola funcionar otra vez. Venga amigos, hasta ahora. Bien amigos, pues ya está terminada de montar nuestra locomotora hispano-alemana. Bien, os la voy a presentar un poco para que la veáis bien. Ya habíais visto lo que era la locomotora, la habíais visto sin el bielaje, ya está puesto el bielaje, está puesto el tender para allá de la 987. Y en fin, creo que queda una locomotora, pues para mi gusto queda bonita. Es una locomotora un poco grande, es escala 1, BIM fabricaba escala 1. Por lo cual ya os digo que he pensado, ahora os lo enseñaré, en los vagones litografiados de primera serie de Pallá, para una composición que creo que quedará muy bonita. Os enseño un poquito los detalles para que vayáis viendo. Aquí la tenéis. Luego enseñaré unas cuantas fotos y, en fin, un poquito ya más detallado, con mejor luz, para que lo veáis. Y ahora pues un poco está colocada en la llamada función vitrina, precisamente para eso, para que la vieseis funcionar con su humo. Lo ponemos aquí. No os lo he puesto, pero vamos, ya os digo que le vamos a dar, están los transformadores Titan en serie, y entonces son 42 voltios lo que le vamos a dar para un poco para que lo veáis, ¿vale? Ahí lo tenéis. En fin, ponemos, como veis, uno de los transformadores al máximo. La locomotora, ya digo, no se enciende ni la bombilla. Y ahora ya vamos con el segundo transformador, que ya le damos potencia, y los dos en serie tenemos los 42 voltios. Ahí la tenéis. Lo que os decía, no sé si lo apreciáis, el farolillo del tender. Bien amigos, pues eso es lo que hay, una locomotora que ya digo, estaba en una caja en un principio pensada para canibalizarla. Y bien, y lo que hemos hablado siempre, el estar entretenido, el plantearse a veces ni te lo planteas un objetivo, pero bueno, poquito a poco vas haciendo cosas, las inquietudes, y bueno, vuelvo a repetir, no es un vídeo para puristas, porque evidentemente hemos tenido que reformar todo, pero sí es un vídeo para personas que luego pues quieran ver esta locomotora en vía, disfrutar con su humo, y sobre todo eso, que sea una creación personal de cada uno, y son las cosas que a veces se disfrutan mucho más. Os decía que tengo pensado el colocarle estos vagones, veis qué preciosidad de vagón, el vagón litografiado de primera serie de Pallá, con sus picaportes, en fin, un litografiado precioso. Y veis lo que os decía, esta es escala 1, y estos vagones yo creo que eran escala 1, eran unas copias de Pallá descaradas, en aquellos tiempos se copiaba todo, y entonces va a quedar el tren muy, muy bonito, con la locomotora, el tender y los 3 vagones de la 987. Sinceramente creo
que nos va a quedar una composición muy bonita. Os emplazo para el próximo vídeo, para el vídeo en el cual ya será más corto, en el cual veréis esta locomotora funcionando en vía. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado el trabajo, que os haya gustado el vídeo y lo de siempre, no olvidéis suscribiros al canal, cada vez somos más en la comunidad y yo creo sinceramente que este tipo de cosas nos sirven para estar entretenidos, para divertirnos y en definitiva para disfrutar de nuestra afición. Saludos cordiales a todos y ya os digo, os emplazo al siguiente vídeo que en un par de días lo pondré para que veáis esta locomotora funcionando en vía. Saludos.